La compra de viviendas vuelve a crecer, ha subido un 5,3% en febrero. Tras la caída de enero, el mercado inmobiliario retoma la senda alcista, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. En febrero se realizaron más de 43.500 transacciones, la mayoría de vivienda usada. La compra de vivienda nueva ha subido un 18%. Parecen buenos datos para el sector inmobiliario, pero para confirmarlo vamos a preguntar al coordinador de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, a José María Alfaro, que nos acompaña hoy. Señor Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están satisfechos? ¿Son buenos datos? Sin duda, son buenos datos que además marcan una progresión en los últimos 3 años y que esperamos que se mantengan. ¿Estamos fabricando la próxima burbuja? Bueno, una burbuja es un crecimiento poco sostenible o insostenible. Nosotros consideramos que en este momento no estamos en ese escenario. Consideramos que además se están moderando los crecimientos ya desde el 2018 a estos últimos datos que se acaban de publicar. Pues el dato es positivo, pero es más moderado, con lo cual eso no nos parece que nos lleve a una burbuja. En cualquier caso, lo que seguimos es que ahora la inversión inmobiliaria es la más rentable. Sin duda, sí, porque en cualquier inversión, en cualquier plaza prácticamente puedes comprar para alquilar una propiedad y obtener una rentabilidad superior al 3%. Si vemos la otra cara de la moneda, que son las personas que quieren acceder a una vivienda, ya sea comprando, alquilando, parece casi un problema sistémico de este país, el acceso a una vivienda asequible. Hemos visto ese decreto que ha lanzado el Gobierno, el objetivo es facilitarlo, pero ustedes dicen no solo que no les gusta, sino que puede pasar lo contrario. Sí, hay que diferenciar en las poblaciones, unas poblaciones y otras, porque el mercado inmobiliario tiene diferentes velocidades. Pero sí consideramos que en los centros productivos, en las principales ciudades, que hay un desequilibrio importante de oferta y demanda a favor de la oferta, es decir, hay mucha menos oferta que demanda, pues estas nuevas medidas, que lo que hacen es proteger al inquilino básicamente, pues puede ocurrir que provoquen el efecto contrario, y es que el propietario, al verse más condicionado, más limitado, pues decida no alquilar o alquilar en otras condiciones. ¿Tienen alguna previsión o se basan en alguna experiencia de que eso ha ocurrido en algún otro país? Pues ¿O es simplemente un mensaje? Bueno, es un mensaje que nos viene reportado de nuestros asociados y sobre todo, como le decía, en las principales ciudades, es decir, donde nosotros día a día estamos gestionando operaciones de alquiler y sabemos que el extender la duración de los contratos, el limitar las actualizaciones al IPC, hace que el escenario de rentabilidad para el propietario cambie. Entonces, lo normal es que el propietario, lo lógico es que se proteja pues actualizando la renta de partida, y eso haga que puedan subir las rentas a corto plazo. O sea, entonces, su previsión es, con estas nuevas medidas en marcha, lejos de ver cómo bajan los precios del alquiler, vamos a ver cómo suben. No solo, sí, está plenamente justificado, porque mira, el preámbulo de la ley de arrendamientos, el Gobierno es muy claro, dice que pretende potenciar el mercado del alquiler y que pretende buscar el justo equilibrio entre las partes. Pero todas las medidas que se han propuesto, que se han aprobado en el nuevo decreto, todas están a favor de proteger los derechos de los inquilinos, lo cual nos parece conveniente, y algunas medidas son muy interesantes y positivas, pero no hay una sola medida que vaya a favor de los arrendadores. Entonces, de esta forma, los arrendadores, algunos de ellos, no todos, y dependiendo según qué plazas, pues tomarán otras alternativas. Cambiarán su estrategia de inversión, actualizarán la renta de partida o sacarán ese inmueble de alquiler y lo pasarán al mercado de compraventa. Pero viendo los datos, la subida de los alquileres, sabemos que ya a día de hoy los precios del alquiler están por encima que antes de la crisis, pero la otra parte, digamos que parece más afectada, ¿no? Es decir, no es una especie de, no sé cómo decirlo, lucha desigual entre una parte y la otra. Es decir, hay magníficas noticias porque el precio del alquiler es más alto, pero malas noticias para la otra parte. Sin duda, sí, es una lucha complicada, buscar el justo equilibrio es muy complicado. Nosotros no nos gusta que tampoco se nos haya consultado a los expertos, que sepamos, no se ha hablado prácticamente con ninguna organización de las que realmente están trabajando día a día en la calle en los alquileres. Y lo que vemos claramente es que esto no va a llevar a un aumento de la oferta, sino a una disminución. Y el gran problema para que el mercado del alquiler sea equilibrado y las rentas sean moderadas y no crezcan al 2, 3 y 4 veces por encima de la inflación es aumentar la oferta. Pero no hay ninguna medida en el nuevo decreto que sirva para aumentar la oferta, sino todo lo contrario. Denuncia usted que no les han llamado, no les han preguntado su opinión. Si lo hicieran, ¿qué receta les darían?
pues en alguna ocasión ya lo hemos expresado, tendrían que ir por el incentivo fiscal a los arrendadores y la seguridad jurídica. Un arrendador alquila su vivienda si ve que va a obtener una rentabilidad razonable y que tiene la suficiente seguridad jurídica para, en el caso de que no le paguen la renta, pueda volver a disponer de su vivienda en un plazo razonable. Deberían de haber ido las medidas por ahí, incentivos fiscales al arrendador y más seguridad jurídica. Los cambios que ha habido para facilitar el desahucio exprés en ciertos casos no son positivos o no han corregido eso. La teoría está muy bien, pero en la práctica los juzgados están colapsados y de promedio no se tarda menos de 6, 7, 8 meses en resolver un arrendamiento. Entonces, al final, de poco sirve que la ley mejore, que ha mejorado, si no se dota a los juzgados de los suficientes recursos para que puedan con más agilidad resolver estas situaciones. También vemos en esa legislación medidas para acotar o al menos regular de cierta forma los pisos de alquiler turístico. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bien, pues lo que acaba de ocurrir recientemente en Madrid con la entrada en vigor, pues nos parece que es una medida exagerada, la verdad, porque consideramos que todas las medidas que se implementen y en un cortísimo plazo, casi de la noche a la mañana, deben de buscar el consenso de todas las partes. Aquí hay varias partes afectadas. Obviamente los que explotan esos pisos de alquiler turístico, los propietarios que viven en comunidad y que ven afectado cuando en una comunidad se desarrolla el alquiler turístico y eso les provoca una serie de molestias, y por supuesto los inquilinos. Entonces deberían de haberse buscado unas medidas más ajustadas o más prácticas que fomenten la economía, que en definitiva el alquiler turístico, que consideramos que es necesario, se regule de una forma que no afecte tampoco a los propietarios y que, en fin, pueda permitir un cierto dinamismo. ¿La clase media, o lo que queda de ella, tiene que aceptar que el centro de las grandes ciudades ya no es para ellos? Yo creo que no es así. Yo creo que hay que recuperar los espacios de la ciudad para los ciudadanos. Yo creo que poco a poco van a salir, seguro, normativas que también trabajen en el ámbito de la rehabilitación y en el reaprovechamiento de viviendas que hoy día pues, no están en condiciones de ser puestas en el mercado, y que seguramente los políticos al final acabarán encontrando soluciones. El problema es que van casi siempre tarde, por desgracia. Bueno, el sector inmobiliario en general decíamos que son buenas las noticias, vemos cómo se encadenan subidas cada trimestre, pero no es igual en todo el país. Hay zonas que están mejor y otras que no acaban de arrancar. ¿Cuál sería su radiografía? Pues así es. Como decía antes, los centros productivos, donde realmente donde hay empleo, donde hay un cierto dinamismo económico, en el mercado de compraventa estamos casi a un 10-15% de los máximos del año 2007, mientras que hay muchos otros lugares, muchas otras ciudades, donde prácticamente los precios son más o menos los mismos que había en la parte más dura de la crisis. Es decir, que hay, como le decía al principio, diferentes velocidades. No se puede hablar igual de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, que de Ávila, Teruel, Segovia, no tienen mucho que ver. En cualquier caso, sí podemos decir que sigue siendo la misma radiografía de siempre, es decir, grandes capitales, zonas de costa por un lado, zonas de interior por otro, más o menos. Así es. Hay como dos grandes mercados inmobiliarios, el de primera residencia, centros productivos y el que no lo es. En la compra o el alquiler de una vivienda, en todos los portales que hay inmobiliarios, suele ser muy habitual la frase de no agencias inmobiliarias. ¿A qué cree que se debe y cómo cree que podría evitarse? Que entiendo que afecta a su sector. Bueno, pues esto es algo que nos duele mucho a los profesionales, como no puede ser de otra manera, y tiene que ver sobre todo con la percepción negativa que pueden tener algunos usuarios, donde piensan que no se justifica los honorarios que percibimos por el servicio que desarrollamos. Nosotros invitamos a todos los que ponen esas coletillas en los anuncios a que pregunten en más de una agencia, que no se dejen guiar por una mala experiencia y que, en definitiva, sepan elegir a un buen profesional, que yo les aseguro que un buen profesional les va a hacer evitar problemas y ahorrar dinero. ¿Hace falta alguna regulación en el sector? Es decir, ahora cualquier persona podría poner una API sin pasar algún proceso, pues estoy pensando por ejemplo en Estados Unidos, donde se les obliga a pasar un test incluso para ser agente inmobiliario. ¿Echan ustedes en falta alguna regulación para evitar precisamente pues, las agencias que no son precisamente honestas? Así es, en la Federación apostamos por una cierta regulación que sobre todo le dé garantías a los usuarios de que cuando entran en una agencia ese profesional está cumpliendo una serie de requisitos mínimos legales. De hecho, en Cataluña y en Madrid ya existen registros de agentes que creemos que es una medida muy positiva y en otras autonomías se están promulgando, están trabajando en esos desarrollos legales. Y además la Federación tiene un proyecto de autorregulación donde pretende formar a sus propios agentes para que tengan una certificación de agente inmobiliario
un poco al estilo de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con las licencias de agentes. ¿Hay alguna regulación también sobre quién tiene que pagar esas comisiones? ¿El comprador, el vendedor, a medias? ¿Cada uno lo decide? Bueno, nosotros pensamos que debe abonar el servicio quien lo solicita y quien se beneficia del servicio. Las tres posibilidades caben. Caben la posibilidad de que te contrate un vendedor, que te contrate un comprador o que hagas un servicio de intermediación, con lo cual ambos deberían de hacer frente al coste del servicio. Bueno, me decía al principio que de momento no es una burbuja, está subiendo los números, pero no podemos hablar de una burbuja. En cualquier caso, hemos aprendido de la anterior recesión para tener al menos, no sé, algunos activadores que lo detecten o alguien que diga, chicos, se acabó la fiesta, que si no va a ser peor. Sí, sin duda hemos aprendido. Se nota mucho en el quehacer diario con los clientes que ya... Pero en la dinámica más que en la regulación, es decir... No, sí, en la dinámica. Los propios clientes, tanto vendedores como compradores, apuestan más por una decisión más cerebral que emocional, y eso es importante, que pensemos pros y contras y que una de las decisiones más importantes de nuestra vida, que es comprar o vender, no se tome a la ligera y se piense sobre todo también en el endeudamiento a largo plazo. Bueno, terminamos con una pregunta que yo creo que es casi consustancial a las charlas de tertulia y de bar en este país. ¿Hay que comprar porque alquilar es tirar el dinero? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar. Habría que contextualizarla en determinadas zonas y lugares. Yo creo que estamos en otra dinámica donde las nuevas generaciones ya miran más hacia el alquiler. No solo pasa en el mercado inmobiliario, también en la automoción, por ejemplo, está ocurriendo ese cambio de mentalidad. Y seguirá subiendo, ¿no? ¿Entiendes? Yo creo que sí. Desde la crisis ahora hemos pasado de un 15% de mercado de alquiler a un 22%. Todavía estamos lejos del 35-40% de los países de la Unión Europea que se parecen más al nuestro, con lo cual yo creo que la tendencia va a seguir siendo la misma, pero ayudaría a que las nuevas legislaciones dotaran de seguridad y que buscaran ese justo equilibrio para que al final quien tiene que poner la vivienda en el mercado, que es el propietario, pues quiera ponerla. José María Alfaro, muchas gracias por haber venido a la tarde en 24 horas. Si quiere, le emplazo a que a finales de año volvamos a vernos si sigue manteniéndose ese decreto y veamos qué es lo que ha ocurrido y si se han cumplido sus previsiones. Correcto, porque hace muy poquito que ha entrado en vigor y yo un placer, encantado de volver. Muchas gracias. Hasta pronto. Y hablamos ahora de...